Buenas tardes a todos. Buenas Eh, tardes. en nombre de la Asociación Japonesa en Argentina, les doy a todos la bienvenida y les agradezco que nos acompañen en esta charla de hoy, en donde Hiro Nakamura nos va a hablar un poquito del arte povera. Antes que nada, hay muchas caras conocidas, pero creo que también hay algunas que no nos hemos visto hasta el día de hoy. Así que para los que no nos hemos visto, para los que nos han visto, va a ser un poco aburrido lo que voy a decir, pero los que no nos han visto va a ser un poco novedoso. En realidad, la Asociación Japonesa en Argentina es una institución, la más antigua de la colectividad. eh, Cumplimos 100 años en el 2016, así que ya estamos por los 104 años. Cumplimos los 100 años en el 2016 justamente cuando la República Argentina cumplía su bicentenario de la independencia. Eh, ¿Se ve bien? ¿Pablo está bien? Sí. Bueno, Sí, perfecto. la cuestión es que hemos caminado con la historia del país 100 años juntos. Este año, a raíz de esta pandemia que nos está azotando a todos, la asociación ha encarado un montón de actividades, no un montón, algunas actividades, todas vía Zoom, para no perder contacto con sus asociados y para mantener todo el vínculo con la sociedad y con todos aquellos que de alguna manera le gusta o está entusiasmado con el tema sobre Japón. Hoy voy a presentarle un poco a Hiro. Hiro es una nérida, Hiroko Nakamura, es música, es compositora, es profesora de piano, es profesora emérita de la USAL, la USAL es la Universidad de El Salvador. Ahí da clases en la carrera de musicoterapia. Ella también es miembro fundadora del Foro Latinoamericano de Educación Musical, es miembro de FLAPDEN, que es esta fundación, es vicepresidenta de nuestra asociación, la Asociación Japonesa en la Argentina, y además de ser una maravillosa persona, tiene una vida interesantísima que algún día tendría que relatarla o escribir un libro, porque realmente es maravilloso. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a lo que es el arte y su especialidad, que es la música. Ella va a hablar sobre el arte povera. Me ha obligado a leer un poquito sobre el tema. El arte povera creo que está mal llamado el arte pobre, porque en realidad es otra forma de mirar el arte, ¿no? Nació en la década del... Yo doy una pequeña introducción de lo que leí porque me resultó muy interesante. Nació en la década del 60, creo que promediando el 60 para fines de la década del 60, y en realidad creo que es una contraposición a una cultura de la época que era muy consumista, estilo muy americano, del pop art y del minimalismo. Yo acá voy a disentir sobre lo que leí. Toma el minimalismo como una cuestión de moda, que sí estaba de moda, porque lo oriental estaba de moda en esa época, y me parece que hay mucha influencia de una contraideología, una ideología de la rebelión, ¿no? Muy en boga después de la segunda mitad de la década del 60, terminando con el Mayo francés, en donde todo se cuestionaba, ¿no? Creo que la literatura, el arte, además de las rebeliones juveniles, había como toda una revolución en cuanto a lo establecido. Y creo que este arte pobre o este arte pobre es un poco, no sé si consecuencia o forma parte de toda esta rebelión de la época del 60 en contra de la guerra de Vietnam, en contra del consumismo. Lo que sí disiento es que ellos basan toda su estética en función de revalorizar materiales no tradicionales para el arte. Entonces tomaban, no sé, troncos, cartones, diarios viejos, tierra, y con eso hacían instalaciones o hacían cuestiones artísticas. Yo no sé si llamarlo arte pobre, en realidad yo creo que es más bien tomar otros elementos no utilizados para la época. Porque inclusive en muchas instalaciones he visto que utilizaban materiales costosos. En realidad creo que era más una cuestión de rebelión que otra cosa, así como surgió en Japón el teatro Butó, también rebelándose contra la tradicional danza japonesa. Bueno, creo que forma parte de ese mismo movimiento casi internacional y más europeo.
Y creo que es más una disputa entre esta situación, esta estética eurocéntrica contra la estética americana, que era del consumismo, del despilfarro. Y lo que disiento es en cuanto a lo que habla del minimalismo. El minimalismo sí era una moda en los Estados Unidos, y sí se basaba en una cuestión que justamente hace unos días vimos el tema del wabi sabi, donde sí utilizaba materiales naturales y tradicionales más vinculados a la naturaleza, cosa que también el arte pobre lo hace, pero desde otra estética. Bueno, yo esto es lo que he leído. Creo que Lucía me va a contradecir en muchas cosas de las que dije. Lucía es la ayudante de Giro, porque yo lo leí muy superficialmente y no soy un experto en el tema. Pero bueno, ahora las dejo con Lucía y con Giro, que le va a dar la clase. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Y cuando termine todo esto, lo vamos a invitar a que sigan nuestras charlas los martes y al curso de arte y vanguardia que vamos a dar la semana que viene. Giro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Yo le voy a dar, bueno, gracias a todos los que están acá presentes, y por un lado, y por otro lado, le voy a dar pase a Lali Galán, que está en el último año de la carrera de musicoterapia y es ayudante en la materia que doy en tercero, junto con Juana Lafita y Pablo Basualdo. Hoy está Lali, que nos va a hacer una pequeña presentación a través de un PowerPoint sobre el arte povera. Adelante, Lali. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. No me voy a presentar porque ya me presentaron como 3 veces, así que bien. No sé si ahí se ve el PowerPoint. Si me pueden confirmar. Perfecto, gracias. Bien. El arte povera. Para explicar un poco y hablar qué es el arte povera o de dónde nace, vamos a bueno, ir a sus inicios, ¿no? Es un movimiento artístico que tiene sus orígenes en Italia en la segunda mitad de la década del 60, como ya nos comentaban antes en la introducción. Este movimiento artístico fue nombrado por Germano Geland, y que lo que busca este movimiento artístico es provocar una reflexión entre el objeto que se muestra en la obra y la forma que presenta, ¿no? Bien, el nombre deviene, como ya habíamos dicho también, de lo que sería el arte pobre. ¿Por qué se le dio este nombre en su momento? Justamente como también nombraban en la introducción, porque se utilizaban materiales humildes, pobres, fáciles de obtener, ¿no? Que bueno, sí, ahí podemos discernir que si son o no son pobres, si son o no son, porque también hay una variedad muy amplia. Es un movimiento que empezó en la segunda mitad de la década del 60, pero se extendió muchísimos años, y a medida de que fue avanzando, fue, bueno, modificándose y adaptándose, digamos, siempre manteniendo la misma raíz, pero sí fue teniendo sus modificaciones y sus avances. En este caso, por ejemplo, vemos una obra de Vic Muniz, que fue en 1997, o sea, varios años después de sus inicios. Esto fue en Brasil, entonces ya vemos cómo se fue expandiendo este tipo de arte, no solamente a través del tiempo, sino a través de las fronteras, ¿no? Esta obra está realizada con azúcar, café, chocolate, leche condensada, gel para el pelo, salsa de tomate, basura y tierra. Entonces acá ya vemos que es una nueva forma de mirar el arte, y que hasta ese momento, digamos, todos los movimientos artísticos estaban más vinculados a una cuestión de tener cierto dinero o ciertos materiales estéticos, bellos, caros por sobre todo. Y bueno, vemos cómo este movimiento un poco empieza a romper con esta idea, generando cosas con elementos novedosos, ¿no? Bien, lo importante o lo característico del arte povera es que a medida que los objetos se van degradando o deteriorando, se transforma la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra está en un constante, digamos, no es como cualquier otra obra que uno la realiza, la finaliza y después, bueno, vuelve a mirar lo que realizó, pero
esta obra en realidad sigue creciendo, sigue mutando, sigue transformándose, y lo que le da gracia, digamos, también es esto, del deterioro, de la degradación. Como vimos antes, hay muchos elementos que se usaban que eran comestibles, entonces esos elementos quizás empiezan a tener olor o a tener, no sé, hongos, a degradarse, y eso transformaba la obra y se veía desde este movimiento como si la hiciera más rica, digamos, como que la obra seguía evolucionando a medida que pasaba el tiempo por sí misma, ¿no? Dentro de lo que es entonces el contexto histórico, que nos contaban un poco en la introducción, nosotros sabemos que en 1945 estuvo el fin de la Guerra Mundial, ¿no? Y a raíz de que finaliza la Guerra Mundial, comienza lo que fue la Guerra Fría, ¿sí? Que fue entre el capitalismo y el comunismo, donde había dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, digamos, lo que sería la Guerra Fría se extendió muchísimos años, ¿no? Y dentro de estos años cabe el arte povera. Dentro de toda esta Guerra Fría apareció lo que fue el Plan Marshall. Hoy estoy trabada. Bien, el Plan Marshall fue una ayuda económica que le brindó a Estados Unidos a ciertos países en los cuales el comunismo tenía como una gran influencia, ¿no? Entonces, el objetivo de esta ayuda económica era, en primer medida, modernizar las industrias, los modelos, reconstruir las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, y evitar, por supuesto, la propagación del comunismo, ¿sí? Esta ayuda también era, más que nada, para dentro de esta Guerra Fría, tomar más lugares y en esta competencia con el comunismo, estar, digamos, contar con más países. Bien, el mensaje que se quería transmitir desde este nuevo movimiento, en primer lugar, era una denuncia por la desigualdad y la pobreza. Justamente como veíamos en esta Guerra Fría entre el comunismo, el capitalismo y todo lo que se daba, lo que se quería en realidad también era visibilizar la desigualdad y la pobreza que existía en ese momento, ¿no? Como decíamos anteriormente, el arte estaba cargado de una ideología donde los materiales eran muy caros, donde todo lo que se hacía tenía que tener ciertos parámetros para llamarse arte, y con este movimiento lo que se hace es cortar con eso y decir, bueno, el arte va más allá de la cantidad de dinero o de la cantidad de materiales que uno pueda tener, se puede hacer con cualquier cosa. Y también es una crítica a la sociedad industrial, al consumismo, al capitalismo y el arte de la época. ¿Qué pasaba en este punto? Sobre todo en Italia o en algunos países que recibieron esta ayuda del Plan Marshall de Estados Unidos, lo que pasaba puntualmente con Italia era que Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, lograron un avance y lograron como reposicionarse de una manera muy rápida y muy efectiva, y como justo en ese momento pasó que Estados Unidos brinda el Plan Marshall, en cierta manera queda como si Estados Unidos hubiese salvado a ciertos países, entre ellos a Italia. Entonces también era una manera de levantarse y de como defender la postura de esos países, ¿no? De que sí, la ayuda económica ayudó muchísimo, pero también hubo un gran esfuerzo por parte de esos países. Entonces también es como una muestra de criticar a este capitalismo que venía, digamos, a llevarse, digamos, como en cierto sentido, podríamos decir, el crédito, ¿no? Se utilizaban materiales sin valor cultural, más allá de si son pobres o no, lo que se intentaba era esto, utilizar materiales que no tengan valor cultural o que no sean modernos, que el arte deje de verse como algo que se comercializa, sino como una expresión propia del artista. También por sobre todo, lo que se intentaba generar era una reflexión, ¿no? Como ir más allá de lo estético, más allá de lo atractivo visualmente, sino enfrentar a la persona que se acerca a la obra con un mensaje directo, un mensaje literal, ¿no? Muchas veces vemos en otros estilos que el mensaje que se quiere transmitir está adornado por por, no sé, colores o por
algo más estético que contiene, ¿no?, ese mensaje, y lo que se intenta con este movimiento es quitar esos adornos y mostrar el mensaje de una forma más directa, implicando al observador, que también el observador pueda como ver qué es lo que esa obra le está diciendo, ¿no? Y por sobre todo también, bueno, volver a lo esencial, a lo natural, y que, bueno, el arte se va a encontrar en la naturaleza misma, que no hace falta, digamos, no es esencial para el arte ir a buscar lo más bello del mundo para dar un mensaje, sino que en la misma naturaleza y con los mismos elementos que uno cuenta puede transmitir algo de una manera relacionada a lo artístico. Bien, después tenemos algunas obras de la época también, por ejemplo, esta, que es de 1967, es la Venus de los Trapos, que, digamos, lo que sería la estructura, lo que intenta mostrar es justamente una Venus frente a un montón de ropa. Esa ropa son, digamos, los desechos industriales, es decir, todo aquello que no llega a la venta de las industrias y que se tiraría, se usó para esta obra como ese enfrentamiento entre lo bello y lo que, entre comillas, no sirve, ¿no? Ese es como un poco el mensaje que quiere transmitir, que de todas formas, como decíamos antes, implica a cada uno, y la idea es que cada uno pueda de esa obra que ve tomar algo propio. Bien, y este de Mario Merz, de 1969, que lo que refleja es la importancia tanto del mundo interior como del mundo exterior. Entonces, justamente Mario Merz hizo muchas obras donde se caracteriza por el uso de la cúpula, ¿no? Y en esta vemos cómo las raíces aparecen en el mundo interno y cómo en el mundo externo eso se extiende, abarcando más espacio, pero como los dos mundos son importantes. Entonces vemos como con cosas muy básicas o con cosas, digamos, que no son exigentemente estéticas, se puede generar un mensaje muy rico. Todo esto que venimos viendo también en la actualidad sigue estando presente, y también lo podemos ver en lo que sería la música, ¿no? A veces uno cuando se acerca a la música o piensa en la música, se imagina en el uso de una guitarra, en el uso de una flauta, no sé, en la voz, en el canto, en el uso de algún instrumento musical tocado de manera profesional, ¿no? Entonces, un poco también desde este movimiento vemos cómo se empieza a deconstruir esa mirada a raíz del uso de elementos poco convencionales dentro de lo que es la música y la exploración de los mismos. A ver, no sé si están viendo ahora este video, no sé si se ve. ¿Sí? Sí, 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 Bien. se ve, la vi. En Sí. este video es, como dije anteriormente, esto sigue estando en la actualidad, ¿no? Este video está sacado de lo que sería Instagram, que es una red social muy actual, donde, digamos, se suben cosas contemporáneas. Y acá vemos a una chica que está tocando una canción solamente utilizando un vaso. Y podemos ver la exploración que hace de ese elemento, porque también, como decíamos antes, ¿no? El arte pop era así, es un arte que utiliza elementos de la cotidianidad poco convencionales, pero no por eso pasa a ser simple o, digamos, hablando mal y pronto, un así nomás, sino que requiere de una exploración del elemento y de buscar, bueno, cuáles son los potenciales que tiene el elemento que yo estoy utilizando para poder hacer arte con él. Entonces acá vemos la exploración y los distintos sonidos que puede tener un vaso. Bien. Entonces podemos ver cómo lo toca, lo gira, lo toca por arriba, por abajo, y cada movimiento que realiza tiene un sonido diferente, que sigue siendo estético, sigue siendo bello, pero utiliza elementos poco convencionales, incluso que no requieren tanto dinero, digamos, para realizar una pieza musical.
Después tenemos otro ejemplo donde se muestran, bueno, son dos personas, la persona del buzo rojo, lo que sería a la izquierda, está tocando una lata, como si fuese una lata de choclo, una lata de arvejas vacía, una lata un poco más grande, una mesa y lo que creemos que es un tacho de basura o algo que está ahí al lado que también lo va a tocar. Y por momentos también toca una caja. Son elementos que pueden decirse sobras, ¿no? Una lata de choclo, algo que sobró después del almuerzo, puede ser también utilizado como un instrumento musical. Y por el otro lado, el lado derecho, tenemos a un chico tocando en la bacha de la cocina, que también son elementos, digamos, o lugares propios de la cotidianidad, ¿no? Bien. Se aprecia también cómo con estos elementos puede hacerse algo realmente bello y complejo, y que también tiene mucha exploración. Por momento aparecían algunas latas y algunos vasos girando, digamos, a medida que uno va experimentando cuáles son las posibilidades de ese material, es donde puede verse la riqueza del mismo y cómo utilizarlo para una mayor complejidad en su ejecución. Y por último vamos a mostrar el principio también de este video, que es, también es utilizado con solamente elementos de cocina. Vamos a ver, bueno, interpreta con espátulas o con diferentes elementos propios que están en la cocina, que quizás todos tenemos, y cómo logran hacer algo realmente muy bello con eso. No vamos a mostrar todo porque es muy largo, pero vamos a dejar la parte del principio para que se aprecie. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing from high. Bueno, más o menos creo que se comprendió. Ay, apareció mi cara de repente. Perfecto, perfecto, sí, muy bien. Bien. Y todo esto entonces nos lleva, por último, como para cerrar, a una frase que comenta John Cage, que dice que todo ruido es digno de ser considerado. Entonces, como que ya desde ese momento se plantea, ¿no? Como cualquier ruido que se realice, independientemente de si nace del instrumento más caro o de un vaso de plástico, es digno de ser escuchado y de ser considerado a la hora de realizar una pieza musical y a la hora de también contemplarla. Y bueno, no sé si Hiro quiere agregar algo más antes de la parte práctica, que ya... Sí, pero
Bueno, muchísimas gracias, Lali. Yo voy a retomar la frase de John Cage: todo ruido es digno de ser considerado, que es lo que nos va a llevar a lo siguiente. La definición tradicional de la música dice que música es el arte de combinar sonidos. Sonidos lo agradable al oído, ruidos lo desagradable al oído, ¿sí? Pero de pronto viene una persona como John Cage y dice, no, todo ruido es digno de ser considerado. No hace discriminación entre sonido y ruido. Y esa es una frase maravillosa que a los músicos nos lleva a investigar y a explorar las otras posibilidades de esos objetos menos utilizados en la música. Tenemos, como en algún momento muestra Lali, escultores, pintores, y a mí me viene a la mente Antonio Berni, el famoso pintor argentino, que hace la famosa, crea la famosa serie de Juanito Laguna o Ramona, que es un chico que vive en la villa y él va y busca materiales de la basura, de lo que tira la gente de ese lugar, y los utiliza después en sus cuadros. Pero hay una frase muy interesante que él utiliza, dice, yo tomo la basura como si fueran joyas, como si fuera un elemento precioso. Y la idea es utilizar los materiales descartables desde la música con el mismo sentido. Entonces, como explicaban también antes Lali, hay que desarrollar toda una técnica para que ese objeto se transforme y muestre lo mejor de sí. Entonces yo los invito a todos los que estamos cómodamente sentados, pararnos, tomar una hoja del papel de diario si es que la tienen a mano, y habría que pararse para que desarrollar la técnica que les propongo. Es decir, tenemos que poner la hoja de tal modo que no toque nuestro cuerpo, ¿sí? Y la empezamos a flamear. Puede ser que haya gente que esté con más de uno en su casa, ¿sí? Entonces la tomamos de acá del medio, ¿sí? Extendida, y la empezamos a flamear. Que no toque nuestro cuerpo, que tampoco choque con los objetos de la habitación, ¿sí? Vamos a flamearla y vamos a ir lentamente acelerando este movimiento. Y al aceleramos necesitamos mayor energía, mayor precisión en el movimiento. El movimiento de nuestros brazos y sujetar firmemente la hoja para que no se nos escape. Bien, y entonces ahora pregunto, este sonido que hacíamos con el papel, ¿les acercaba alguna imagen? ¿Veían algo, alguna imagen? ¿Les recordaba algo? Pueden escribirlo o decirlo. Este papel que flameábamos. Una cortina metálica vibrando. Una cortina metálica vibrando. ¿Qué más? Una tormenta. Bien. La tormenta. Bien. Viento, sí. ¿Cómo? Sí, confirma. Viento, tormenta, exacto, sí. Bien. Y miren ustedes,
vamos a pensar en estas dos imágenes, viento, tormenta, ¿sí? Miren ustedes qué pasa si yo utilizo otro material descartable. Esta es una radiografía que ya no se usa, pero que hace unos años atrás se usaban. Ah, bien, bien, muchas gracias. Acá está Susana, que se vino preparada con la radiografía. Bueno, si esta radiografía... de la rodilla. Sí, pero tomen solo una y la sacudimos con violencia. Le damos un golpe y dejamos que se mezclen. Un golpe. Bien. Los que tienen la radiografía o los que la escuchan, ¿se imaginan? Un huracán. Un huracán. Ajá. ¿Y qué más? ¿Alguna otra cosa más? Un rayo de tormenta. Claro, claro. Va acompañando a la lluvia y la transforma en una tormenta mucho más violenta, ¿sí? Bien. Entonces, Yo siento ritmo en todo. ¿Cómo? A ver. Perdón, ¿qué dijiste? A ver, no sé si soy... Siento ritmo en todo, tanto en la hoja como en la radiografía. Claro, sí. Pero es un ritmo irregular, es un ritmo que viene, es difícil darle un compás, una medida, pero tiene su ritmo, sí, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a hacer lo siguiente. La misma hoja de papel, vamos a producir otro gesto que va a derivar en otro sonido y ustedes me van a decir qué imagen desprende este sonido. Empezamos a arrugarlo lentamente. Escuchen el sonido de esa hoja. Soldados caminando con botas pesadas en la nieve. Ah, qué buena imagen. Bien. Soldados con botas pesadas en la nieve. Parece el crepitar de llamas. Crepitar de llamas, sí. Sigamos. Soldados caminando en la nieve. Sí. ¿Alguna otra imagen? Algo en una sartén. Sí, no escuché. Como que estuvieran cocinando, friendo algo en una sartén con aceite. Hojas secas. Una fritura, torta frita, sí, una fritura, exactamente, sí. El crujir, la fritura, sí, perfecto. Es decir, y así podríamos ir desarrollando mucha más imágenes. Hojas secas en una película de terror. En un bosque. Ah, bien, bueno. Con todas esas imágenes que ustedes tienen, se pueden ir desarrollando historias y acompañándolas, la historia que vayamos inventando con estos sonidos. Ahora vamos a extender la página y vamos a hacer otro tipo de gesto. Así, tomamos la hoja larga nuevamente y le vamos cortando lentamente. La vamos por el medio cortando lentamente. Encimamos. Volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo. Pero miren ahora que podemos hacer un ritmo, como uno de los participantes que hablaba de ritmo, podemos hacer un ritmo así. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Un serrucho. Un serrucho. Bien. ¿Nos puede dar otra imagen? Un serrucho y alguno más con este ritmo. 1, 2. El tren. Sí, también el tren, también Una el tren, máquina, exactamente. una máquina de vapor. Una máquina de vapor. Una Sí, fábrica. sí. Uy, ustedes saben que al mismo tiempo que se están dando estas charlas, hay un taller de Ikebana y otro de haiku. Entonces, esto de la máquina de vapor, un tren antiguo, me hizo acordar una especie de haiku de Pablo Neruda, que me da una imagen increíble y que dice: ¿hay algo más triste que un tren parado bajo la lluvia? Es decir, como en la poesía haiku, hay que detenerse un momento e imaginar esa escena, ¿sí? ¿Hay algo más triste que un tren parado bajo la lluvia? Bueno, este sonido me hizo recordar a ese poema, al libro de las preguntas de Pablo Neruda, y que es una especie de haiku como el taller que estamos haciendo los días miércoles, creo. Bueno, volvemos a enrollar esto en una pelotita, ¿sí? Lo volvemos a hacer lo mismo. Y hay compositores que hablan de melodía de timbres y de texturas, ¿sí? Texturas lisas, rugosas, timbres, sonidos raspados, sonidos frotados, ¿sí? Entonces, acérquese la oreja y diseñen una estructura rítmica que sería arrugar, arrugar y estirar. Arrugar, arrugar y estirar. Y de esta manera estamos construyendo una melodía de timbres y texturas, ¿sí? Como muchos compositores del siglo XX y también del siglo XXI hablan de esto, de melodía de timbres y de texturas. Bien. Bueno, vamos a dejar el papel un momentito y la aplicación que le podemos dar a esta música, a este sonido con papel de diario puede ser infinita, ¿sí? Narrar una historia en función de esos sonidos, de esas imágenes que surgieron, y acompañarlos con estos sonidos que produce el papel de diario. Si tiene una radiografía así de este tamaño, también, sí, las chiquititas no nos sirven, pero las de este tamaño, que serán 50 centímetros, algo así, nos permite aumentar la tormenta, ¿sí? También, así como dijeron el tren, les cuento otra manera que podemos utilizar en una reunión familiar, el papel de diario. Mi nieta cumplía 2 años y mi nuera me dice: Giro, ¿podés animar el cumple de mi primer nieta? Cumplía 2 años. Y entonces yo dije, cantar canciones, tocar la guitarra, no es lo que más me divierte en esta fiesta. Entonces, como eran todos chiquitos, había mamás y papás en ese cumple. Entonces, les pedí a los papás que se pusieran de pie detrás de las mamás que estaban sentadas en el piso con los chiquitos, y había un primo que tendría unos 10 años. Bueno, todos hicieron el trabajo de tomar el papel de diario. Bueno, y fuimos a caminar por el campo, empezamos a pisar las hojas secas de los árboles, ¿sí? Y de pronto dije, vamos a tomar un tren. ¿Qué podemos hacer para tomar un tren? Y el más chico de este grupo, dijo esto.
No sé si se escucha ahí este sonido como si fuera un tren, pero fue maravilloso porque entonces empezamos todos a viajar en tren y nos íbamos bajando en distintas estaciones y en cada estación aparecía una ronda, una canción, algo distinto que todos los papás y mamás le cantábamos a los chiquitos. Es decir, que lo podemos usar de infinitas maneras para animar una fiesta, para componer un cuento, acompañar una historia, ¿sí? Etcétera. Además de estos papeles, o cualquier otro papel, tenemos también la posibilidad de utilizar estos vasitos, ¿sí? En este caso son de Finlandia. Espero que Finlandia de la Serenísima nos pague una comisión por promoverlos. Acá en Finlandia chiquito y esto que no sé de qué. Pero bueno, en todo caso, los seleccioné por el sonido que produce al volcarlos, al golpearlos, hacerlo caer sobre la mesa. Y este otro. ¿Se escuchan los sonidos? ¿Sí? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, es decir, que podemos hacer música con esto y como es un objeto que no daña la casa, porque lo podemos tirar sobre la mesa, podemos tirarlo sobre el piso, una pared. Es decir, que son objetos que puede ser muy divertido de utilizar para poder hacer una música aleatoria que surja al azar. Pero como soy música, también le puse nota, le puse nombre a las cajitas. Este es el sonido 1, este es el sonido 2, este es el sonido 3, este es el sonido 5. ¿Sí? Y uno puede hacer una melodía. ¿Sí? Bueno, así que los invito a que busquen todo tipo de objetos que suenen y los seleccionen y vayan explorando los sonidos. ¿Sí? Estos también, bien. ¿Sí? Perdón. Estos también. No entendí. Estos también, digo, los descartables de... Sí, claro, todo, sí. Después que terminen de comer el quesito Finlandia Light, en este caso pueden lavarlo, secarlo y utilizarlo. Bueno, hay otro elemento que en general los restaurantes lo tiran. Ahora que está de moda el sushi, ¿sí? Cuando ustedes piden sushi, seguramente que vienen con un par de palitos que están así pegados, ¿sí? Que tienen una parte más gruesa acá y otra parte más fina. Bueno, lo despegan y así después van sirviéndose el sushi o lo que quieran comer, ¿sí? Bueno, cuando yo voy al restaurante japonés, de la selección japonesa, he pedido que pregunté qué hace que los palitos los tiramos. Ay, no, por favor, digo, juntame todos los que puedas, le digo a la moza y dámelo, yo después los lavo en mi casa. Y bueno, así tengo esta caja, este manojo de hashi, de palitos hashi, y se pueden hacer infinitas cosas, como ponerlos en una bolsa
y es un instrumento de percusión excelente. Pero también estos dos palitos, utilizando la parte más ancha, puede ser perfectamente una baqueta y podemos tocar distintos instrumentos. ¿Sí? Es decir, que podemos hacer música también con los palitos, utilizándolo como baquetas o utilizándolos todos juntos como un instrumento para sacudir dentro de la bolsa para que no se caiga o dentro de la mano, ¿sí? Así que les recomiendo que cuando pidan sushi no los tiren y cuando van a un restaurante los piden para poder utilizarlo ustedes en sus clases de música o para jugar con los chicos. Bueno, no sé. Sí, me quedaba otra cosa más. Otra cosa para explorar. Con la pandemia mucha gente pasa más tiempo en la cocina, es decir, explorando platos, comidas o cocinando. Bueno, y ahí descubrí yo que la famosa cacerola Essen tiene una tapa con un sonido muy especial. ¿Se escucha la duración de la campana? ¿Se escucha la prolongación? Sí, se escucha. Sí. Bueno, es una campana perfecta. En el foro en el que estoy hubo un congreso en Brasil, con la pandemia todo virtual, y una de las directivas del foro de Brasil pidió que cada uno desde su país, porque el foro va de México a Tierra del Fuego, Chile, todo, atraviesa todo el continente, pidió que cada uno desde su casa o desde su país elija un sonido y se lo envíe. Se lo enviamos a Marisa, que así se llama ella, Marisa Fonterrada, y con su ayudante después hicieron una recopilación de todos los sonidos que enviamos desde nuestros lugares, desde nuestras casas, desde el sur, una compañera mía, las pisadas sobre la nieve, desde el noroeste argentino, los famosos instrumentos andinos. Bueno, y yo envié la cacerola, la tapa de la cacerola ese, y con todo eso, una compañera mía que vive en Núñez tiene grabados los sonidos de la pandemia al principio, cuando la gente protestaba por los balcones o vivaba, aplaudía a los médicos, que después, bueno, se fue agotando todo eso. Y tiene toda una serie de sonidos que grabó durante la primera época de la pandemia de balcones, y ella envió eso, yo envié 2 cacerolas ese que tengo, y este compañero y esta profesora hicieron una composición extensísima con los instrumentos que mandamos cada uno desde nuestros lugares de vida. ¿Se puede ver en algún lado eso, Kiro? ¿Cómo? ¿Se puede escuchar en algún lado eso que contás? Seguramente que sí, yo lo escuché. Tendría que buscarlo dentro del Congreso latinoamericano que organizó Brasil, y creo que conozco al muchacho que hizo la compaginación, así que se la voy a pedir a él. Para ver qué quedó. Leo Barles, creo que se llama. Es no sé, creo que es de Río de Janeiro. Así que le podemos poner. ¿Quién es la que pidió eso? ¿Susana? Sí. Bueno, ella es musicoterapeuta también, egresada de la USAL,
pianista, tiene un conjunto de música klezmer. La música klezmer es esa música maravillosa, muy festiva de la colectividad judía, que mis hijos, que son Kaplan de apellido, los dos menores, cuando se casaron, nunca te lo dije, Susana, contrataron una orquesta klezmer, porque para ellos era lo más divertido. Entonces, mis dos hijos menores, cuando se casaron, hicieron una fiesta convocando a una orquesta klezmer, que es de un señor mayor que la dirige, no me acuerdo ahora el apellido, pero... sí, podría ser música klezmer con objetos como los que estamos viendo. También. Un desafío. También, sería muy interesante. Bueno, creo que estamos llegando a la hora, sí, al final de la hora, son las 19:57. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda o alguna idea que tengan para compartir. Como dice Susana, podemos hacer música con estos objetos, o como mostró Lali, podemos hacer cualquier tipo de música. Hay un conjunto boliviano de instrumentos aborígenes, pero que hacen música contemporánea erudita. Y es muy interesante lo que sacan. Sergio Prudencio se llama el músico. Sergio Prudencio, Sergio con C, no con S. Sergio Prudencio es muy interesante. He visto un ensayo cuando me tocó ir a un congreso en Bolivia. He visto un ensayo y es muy interesante la música contemporánea que hacen. Incluso tocan los instrumentos aborígenes como se tocan tradicionalmente, pero de pronto un gran tambor, en vez de golpearlo, le pasaban una goma de borrar al parche, una goma de borrar, y el sonido que sacaba era impresionante. Es para ir explorando. Así que todo es posible, hacer música tradicional, música rítmica, música atonal, todo es posible de realizar con este material descartable. Bien. ¿Alguna pregunta o algo que más? Bueno. Yo había preguntado ¿Sí? en el chat si el movimiento del grupo Mondongo tenía que ver con lo que presentó la primera parte la señorita. Sí, y de alguna manera sí, pero ellos yo creo que ya salieron del arte povera, porque los trabajos que hacen son impresionantemente hermosos y duraderos, porque les he visto trabajos con cabello humano, Sí. no sé, o trabajan de alguna manera algunos comestibles para que no se descompongan, porque las obras son hermosísimas y son muy caras, así que no se pueden descomponer. Pero el grupo Mondongo, y además llamarse así Mondongo, me parece una maravilla. Tienen hechos retratos de este escritor famoso que ya falleció, que se lo pidió él a ellos. Ajá. Mirá vos. Yo lo vi en una exposición que hicieron acá. Ay, no me sale, es muy conocido, no me sale el nombre. Ajá. Bueno. Sí, bueno, es cuestión de buscar Grupo Mondongo y ver si encontramos ese autor que vos decís. ¿Quién es la que habla? ¿Marta? Sí, Marta. Sí. Bueno, Marta es una fanática de todos los talleres. Te veo en Haiku, te veo en tantos otros lugares. Cosas que me interesan, por eso estoy. Sí. Yo conocí Japón en el año 2017,
con Ana Imamura, y Sí. vine encantada de la cultura japonesa. Así que a partir de ahí empecé a investigar y mucho la cocina también. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, bueno. Mira, Marta, ahora que te ubico, al lado tuyo, no sé si en tu Zoom pasa lo mismo, pero a tu lado está Ernesto Kimura, que es el presidente de la Asociación Japonesa y que da un arte marcial muy, muy, muy antiguo. ¿Podés hablar un poquito, Ernesto, de lo que vos haces en Aja? Desmutearte, abrí el micrófono, sí. Bueno, no creo que sea arte povera ni cosa parecida, pero lo que yo practico y trato de difundir modestamente es Kendo. Kendo es la disciplina que usaban los guerreros japoneses en el manejo de la espada. Nada más que en Kendo, en vez de utilizar un arma de acero, utilizamos un objeto que se llama Shinai, muy ingenioso, que está compuesto por varillas de bambú. Sí, pero además es muy interesante porque yo he visto en algún festejo la gente que practica Kendo y me llamó mucho la atención que había médicos, ingenieros, abogados, me llamó mucho a mujeres profesionales también que practicaban Kendo y me llamó mucho la atención en aquel festejo, como dijo Alberto recién, de los 100 años en la rural. Me encontré con tus alumnos y me llamó la atención. ¿Ustedes qué hacen acá en una fiesta japonesa? Y me dijeron que eran tus discípulos de Kendo, un arte marcial maravillosa, que se practica así con máscara, con los largos sables, con esas polleras largas también. Hermosísimo. Bueno, y si no hay más preguntas, Bahía Blanca. No sé. No, pensé que había alguien de Bahía Blanca, no. Se mezcló. Ah, el butó es otra cosa también muy interesante. Yo estuve en la casa de Kazuo cuando todavía vivía. Llegué a visitarlo y estuve en la casa de él, en donde el hijo continuaba con la escuela de Butó en Osaka, allá arriba en la montaña. Había que subir como 100 metros una escalerita hasta llegar a la casa de Kazuo. Y siguiendo con la línea esta de los que aparecen acá en la línea, está Ernesto Kimura, está Pablo Estefano, muchas gracias, está Redmi, que no sé cómo se llama, Redmi dice, y de pronto me encuentro con mi hijo, Ari Nakamura Kaplan, que es el que va a dar la charla el martes que viene, así que va a contar un poco su historia, qué es lo que ha heredado de la cultura de sus padres, tanto de la japonesa como sus abuelos que eran polacos, rusos, judíos, y bueno, y hay que enriquecerse con todas esas cosas que nos han dejado nuestros ancestros. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quieran? Bueno, ya vamos cerrando entonces, ¿sí, Giro? Sí, señor. Bueno, ya que vamos cerrando y está Ari presente, los invitamos a todos el martes próximo, creo que es 20:30, ¿no, Ari? Sí. Cambiamos el horario porque Ari es una persona muy ocupada. Entonces, adecuamos el horario para que él pueda estar. Va a ser una charla muy divertida, donde Ari va a contar todas sus experiencias. Para los que no lo saben, Ari es el organizador de un foro artístico que se llama Art Exchange, en donde hace presentaciones de música y todo lo que tenga que ver con las artes plásticas. Además, él es un fotógrafo profesional, acá tenemos el flyer, ha viajado por Japón, y el tema, el leitmotiv de la charla se llama de cómo ser japonés
judío, artista y porteño y no morir en el intento. La verdad que el título es bastante atractivo. En definitiva, los japoneses y los judíos es todo oriental, así que estamos separados por algunos kilómetros, pero estamos todos casi en la misma zona. Bueno, esperamos que el martes que viene vengan a verlo, no, entren en el Zoom para verlo Ari, que va a ser muy divertido. Giro, muchas gracias por la charla de hoy. Y otra cosa más, también los invitamos, entren en la página de la Asociación Japonesa, porque este jueves comienza también un curso de arte japonés, mejor dicho, una relación entre el arte japonés y la vanguardia artística del siglo XXI, aunque hay algunos del siglo XX, hay algunos artistas muy anteriores al mismo, pero hay toda una conexión entre ellos que lo va a dar un chico ya un poquito más grande de chico, es Andrés Aisikovic, que es un excelente artista plástico argentino. Bueno, los esperamos el martes en lo de Ari, los esperamos el jueves en lo de Andy. Además, entren en la página porque hay más cursos interesantes para seguir. Cerramos entonces, Pablo. Bueno, gracias a todos, gracias Alberto, gracias Pablo. Buenas noches, muchas gracias, Giro. Gracias, Giro. Un placer. Gracias a ustedes.